aquí y compartir. Lo que es pluralismo étnico, lo que tenemos como cultura, pensamiento, tradiciones y costumbres de las etnias en el Ecuador. Luego vamos a complementar con lo que es algo de semiótica, ¿no? Que es el estudio o la ciencia que estudia los signos, símbolos y señales desde el diseño andino, ¿no? Eso vamos a ir viendo. Para comprender ciertos elementos que están conformados en nuestras etnias y que podamos identificarlas. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, unas fotografías de diferentes etnias de nuestro territorio. Y entonces cada una de ellas tienen características que les diferencian y que les hacen también muy originales, propios de ellos, ¿no? Lo que podemos nosotros identificar como, por ejemplo, la ropa, la vestimenta, los adornos, el pelo, la forma de peinarse, ¿no? Y también vamos a ver que hay otro tipo de que aparentemente parecería que todos tendrían las mismas costumbres, pero no es así. Hay algo maravilloso que sucede en nuestro país, ¿no? Que es una nación multiétnica, multicultural y pluricultural, marcado por la presencia de nacionalidades, etnias, grupos que particularizan un pueblo, una comunidad, una región, identificado con cada una de sus costumbres, tradiciones, lenguas, música, dialecto. Hay algo muy hermoso realmente con relación a nuestro país, que hay cerca de... teóricamente aparecen, hemos visto en los libros y todo lo que yo he podido recabar, en unas ocasiones aparecen 48, en otras aparecen solamente 18, ¿no? Y entonces eso me tiene un poquito intrigado realmente cuál es el número. Entonces me puse a averiguar, a indagar, y entonces hay una especie de como constitución elaborado por todos los indígenas y todas las etnias del país, y que vamos a ver qué es de ellos, ¿no? Y entonces ahí podemos disipar ciertas dudas con relación a las etnias. ¿Qué es lo que significa etnia? ¿Aló, Licen? ¿Licen? Rituales, hábitos, algo querían decirme, digan. Ah, No se está que no se le escuchando, escuchó, se se está cortó. cortando. Y como Híjole, estaba preguntando que qué significa etnia, y yo le iba a decir que un conjunto de personas de una misma raza. ya, ahí sí me escuchan. Ahí Sí, estamos o no. sí. Ya, Sí, le dicen. ya. Entonces tengo que tenerle al micrófono en la mano para poder hablar. Ya. Entonces les estaba comentando que, y lo que dijo la compañera tiene toda la razón, es un grupo de personas, pueblo o nación, de acuerdo a la etimología del griego etnos, ¿no? Pero no solamente es en cuanto a un grupo marcado por ciertos lazos comunes que les unen, como o aspectos de familia, genealógicos, no patronímicos, sino también de ascendencia común, con otros lazos históricos. Pero no solamente con relación a costumbres, lengua, sino que también en algunos casos, no, en el ámbito territorial, pero no siempre, ¿no? Porque uno puede formar parte de un grupo étnico y vivir en otro lado, y no quiere decir con ello de que deja de ser o de pertenecer a un grupo étnico. Es algo, aquí sinceramente me encantaría que conversemos con relación a los grupos étnicos, ¿no? Y lo maravilloso que es que nuestro país
esté realmente cubierto a nivel nacional con varios grupos étnicos, ¿no? Y que tienen también ciertas eh, como es, culturas muy importantes para nuestro país, ¿no? Estos grupos étnicos, ¿no? Que nosotros tenemos en el país, eh, aparentemente todos decimos que hablan el quechua, pero no es verdad. También hablamos de que la etnia les distingue la lengua, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, la vestimenta, las maneras de pensar, su religiosidad, que se llama el mundo su cosmovisión, su cosmogonía y cosmología andina, ¿no? Cuando hablamos de cosmogonía es las creencias, cosmología es su ciencia y cosmovisión es lo que les rodea, en donde ellos viven, en su parte territorial. Todos y cada uno de nosotros tenemos un bagaje, ¿no? de conocimientos, muchos de ellos aprendidos, ¿no? Con nuestra propia experiencia, ¿no? Y otros también que nos han ido enseñando, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos como conocimiento se llama cultura. La cultura es el conjunto de manifestaciones, tanto materiales como espirituales, ¿no? Que caracterizan a una sociedad, a un determinado número de personas y a cada uno de nosotros. Entonces aquí, cuando hablamos de etnias, estamos hablando también de cultura, ¿no? Al saber reconocer que ellos tienen sus propios pensamientos, tienen su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vestirse, es decir, sus costumbres, sus hábitos, ¿no? Y su comportamiento como personas. A nivel territorial, ustedes pueden ver ahora, apreciar un mapa territorial en donde están la mayoría no señaladas de acuerdo a su región, la flecha la va señalando. Tenemos por el norte, cerca del Carchi, tenemos los caranquis, los otavalos, tenemos los natabuelas, tenemos los chachis casi cerca de la costa en Esmeraldas, al igual que los aguas. Los aguas y los chachis, tengo entendido de que se han unido, ¿no? Y hay unas características culturales muy interesantes, porque también de ellos, de lo tanto de los chachis como los aguas, no solamente están en la región de Esmeraldas, sino que también están parte del sur de Colombia, en el lado costanero. Tenemos también si vamos a ir bajando, ¿no? Por la región sierra, estamos, lo que les decía, Caranquio, Tabalo, los Cayambis, ¿no? Más al sur están los Quitucaras, los Áchilas, los Panzaleos, los Quizapinchas, los Chibuleo, los Alasacas, tenemos los Guarancas, los Kiwas, los Tungurahuas, los Puruá, los Cañaris, tenemos los Ashuar, los Shuar, los Araguros, en la costa tenemos Manta, Huancavilca, tenemos más al oriente, tenemos los Aicofán, los Secoyas, los Quichua Amazonas de la Amazonía, los Sionas, los Guaurani, los Siwari y los Záparas. Cada uno de ellos a su momento, en lo posible, vamos a ver los rasgos no culturales, los rasgos sociales, todas las cosas que a ellos les va caracterizando. Entonces, si ustedes pueden identificar, al menos en el mapa, en este mapa, ¿no? Tenemos ciertos rasgos físicos que posiblemente podríamos irles reconociendo, ¿no? Todos ellos que hemos venido nombrando, no solamente tienen, o sea, se pueden diferenciar por la región geográfica donde viven, sino más bien, les digo, por su cultura, por los hábitos, ¿no? O sea, esto es muy interesante que vayamos reconociendo y muy lindo de ver. Aquí posiblemente, no sé lo que ustedes vayan a pensar, yo me gustaría que acepten el criterio. Y aquí me gustaría que ustedes también dialoguen conmigo con relación a lo que vamos a ver ahora. Algo que posiblemente nos apene, nos dé tristeza porque ciertas etnias ya están desapareciendo. En un principio ya van a ver
había unas cerca de 48 etnias, unas se han ido fusionando y otras se han ido extinguiendo, ¿no? Y es penoso, es una tristeza de que ciertas costumbres, ciertas características culturales de las etnias que ya forman parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Son todas las manifestaciones y prestaciones, sean estas tangibles como intangibles, sencillas, comunes, complejas, que construyen toda nuestra cultura. Es un patrimonio cultural de un pueblo, tanto en lo social, en lo político, en lo económico, y que nos hace personas, parte de una comunidad. Entonces, hay ciertas costumbres, ciertos rasgos de esta cultura, ¿no? De esto que nos comunica también a nosotros como parte de nuestro país y que se va desapareciendo. Es triste mencionar, por ejemplo, cuando los indígenas por ejemplo, yo he escuchado a indígenas de Otavalo que les están, o sea, en cierta manera les eh, inducen, ¿no? A los jóvenes de que no pierdan las costumbres, que no pierdan su identidad, aunque la identidad, eso sí quiero ser bien claro, la identidad jamás se pierde. La identidad es lo que a usted le caracteriza, lo que es usted como tal, ¿no? Eso de que decir que estamos perdiendo nuestra identidad o están perdiendo la identidad, están equivocados, están hablando mal. La identidad jamás se pierde. Lo que se pierden son ciertos rasgos, ciertas características que forman parte de nuestra cultura. Como por ejemplo, hay personas indígenas otavaleños, de Zuleta, de Caranqui, de Cotacachi, en fin, ¿no? Que de pronto están reacios a vestirse con la vestimenta primaria, original. Y ellos quieren también ponerse zapatos Nike, ponerse botas, utilizar chompas, pantalón, en fin, ropa que es mucho más mestizada, más del mestizaje. Y entonces son duramente criticados y la gente dice, oye, ¿y por qué tú renuncias a tu etnia si tú eres, por ejemplo, indígena tabaleño, de Caranqui, de Sueta, cualquiera que esas regiones que sean? No, no sé si ustedes piensen lo mismo, ¿no? Pensar de que no deberían perderse esas costumbres, esos rasgos culturales que les identifican a ellos, ¿no? Entonces, cada quien, yo a mi criterio, cada quien tiene libertad de vestirse y de pensar como uno quiere. Siempre y claro, guardando, ¿no? Y respetando las costumbres y creencias ancestrales. Miren que en otros países, como por ejemplo Japón, China, el Oriente, la India, ¿no? Han sabido subsistir, ¿no? Al tiempo y no renuncian a sus principios culturales, ¿no? O sea, ellos guardan, o sea, se visten a su momento en ceremonias y todo lo que son ellos como tal, ¿no? Y en cambio acá están pasando cosas muy curiosas, tristes por un lado, pero también tienen el derecho. Usted no le puede obligar a un chico indígena que quiera ponerse zapatos Nike. Y entonces, y muchos mestizos, ¿no? Critican ese hecho de que ya los indígenas no se están vistiendo como indígenas y son más mestizos que otra cosa, ¿no? Y son criticados, y duramente criticados. Entonces, y yo no creo que ellos estén renunciando o haciendo de menos sus costumbres y sus vestidos, ¿no? Simplemente que también las circunstancias a las que estamos viviendo dan a ese tipo de cambios, porque a través del tiempo, ¿no? La experiencia, la historia nos revela a nosotros, ¿no? Que ha habido cierto discriminación y aislamiento a nuestras etnias, hacia los indígenas, ¿no? Y entonces ellos, a partir más o menos nuestra nueva constitución del 88, ¿no? Ha habido un levantamiento realmente indígena real, positivo, en donde ya están apareciendo rasgos muy, muy, muy del orgullo de lo que son, ¿no?
y entonces hablan de los 500 años de resistencia, que para mi criterio nunca ha habido resistencia, recién en esta nueva constitución y en la asamblea que convocó la presidencia de Rafael Correa, en donde realmente se les tomó en cuenta a los indígenas para todo tipo de administración, o sea, antes eran relegados, eran discriminados. Recuerden que, no sé, ustedes no creo que serán seguramente muy jovencitas o tal vez niñas, ¿no? Un verdadero levantamiento indígena que hubo en el tiempo de Yamil Maguad, en donde hubo un levantamiento indígena muy fuerte, ¿no? Y en ese levantamiento indígena se generaron los movimientos. Yo me acuerdo, o sea, histórico, me acuerdo que la mayoría de los indígenas que invadieron Quito y se fueron llegando a la presidencia, ¿no? Y no le duró ni 6 meses, o creo que un año le duró la presidencia a Lucio Gutiérrez, porque salió con nepotismo y con una serie de actitudes que al país no le gustó y simplemente le sacamos, ¿no? Y yo quisiera que entiendan algo, ¿no? A mi criterio, lo que yo vi fue un hombre cobarde que vio que venía todos los indígenas a invadir la asamblea, lo que es hoy la asamblea, y simplemente tuvo un acto de cobardía y abrió las puertas por no irse en contra de los indígenas. O sea, a él le interesó más su integridad física, salvar su integridad física que realmente, y nos vendió a todo el mundo diciendo que es un héroe, que es uno de los indígenas, y los indígenas, claro, ¿no? Asumieron también ese rol. Pero a la larga, la historia a mí me demostró lo que yo pensé. Para mí era eso, ¿no? Un cobarde que no supo defender la democracia, ¿no? Porque debería haber defendido la democracia, porque fue tumbado después de ese gobierno y el movimiento indígena. Bueno, para nuestra historia después de todo, pero se rompió la constitución y el tipo permitió eso. Hubo un golpe de Estado, no que él permitió. Y entonces fue un acto de cobardía de este coronel. Y a mí me demuestra lo que yo les digo, porque cuando él fue presidente y fue sacado del gobierno, él salió corriendo. Y él decía, ¿no? Él decía que cambia el Ecuador o moriremos en el intento. Y no murió, pues ahí está. Y otra vez quiere canetizarse el hombre, ¿no? Entonces, y hay las fotografías, los videos que el tipo salió corriendo y casi se cae también por tratar de treparse el helicóptero, en un acto de cobardía. Entonces, eso me demuestra a mí, o sea, me dio a mí a las clases para pensar de lo que pasó cuando los indígenas se apoderaron de la asamblea. Entonces, los indígenas, desde ese momento, nosotros, o sea, el país comenzó realmente a poner los ojos, la mirada, ¿no? En los grupos étnicos, porque sí, eran todos relegados, discriminados, no tomados en cuenta, y este movimiento indígena fue realmente algo muy poderoso en nuestro país, respetable, ¿no? En donde nosotros pudimos ver los rasgos, tanto como que vemos ahorita enfrente, ¿no? Rasgos tangibles, los intangibles, y ver el patrimonio que ellos. Y entonces, y pudimos apreciar lo que ellos tienen. En cuanto a los rasgos culturales tangibles que podemos tocar, que podemos palpar, que podemos ver, son los rasgos materiales. ¿En qué son los rasgos materiales? Es su ropa, la gastronomía, como es todos su forma de vivir en cuanto a las construcciones, la artesanía, el hábitat, ¿no? Los intangibles son lo que piensan, lo que creen. Son los rasgos intelectuales, su música, su lengua, los conocimientos ancestrales, muy importantes, que se están recuperando en cierta manera, ¿no? Pero hay algo que es imposible que se recupere. Esto también, yo digo, a mi criterio, ¿no? Toda esa sabiduría ancestral más importante que nosotros tuvimos, o sea, nuestros antepasados tuvieron, no, fue aniquilada, fue mutada, fue violentada, fue borrada de la historia, no porque los españoles cuando llegaron acá hicieron muy bien su trabajo,
¿En qué sentido? Cuando ellos vinieron e invadieron y conquistaron a todo un imperio, ¿no? Porque cuando los españoles llegaron acá, había el imperio incario, con Atahualpa como inca. Pero Atahualpa como inca había pasado más o menos la historia nos revela que cerca de 50 años, que tenían una guerra civil entre los dos hermanos, porque el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos partes. El norte a Huayna Cápac le dio a Atahualpa y el sur le dio a Huáscar, que eran hermanos de padre. Los incas no pudieron, como es, someter a todos los indígenas y aborígenes del norte de nuestro país, que son los caranquis. Para ello, nosotros podemos demostrar que hubo una gran resistencia y no hubo un sometimiento a los incas. Nosotros tenemos una laguna que se llama Yaguarcocha. Esa Yaguarcocha es una evidencia, ¿no? Un hito histórico muy importante para nuestra, o sea, hablar de lo que es una resistencia indígena, ¿no? Entonces, los incas, primero cuando vinieron, los primeros que vinieron para acá, todos fueron aniquilados. Entonces, Huayna Cápac tuvo que traer todo el grueso de su ejército acá hacia el norte, había una serie, unas comunidades en donde estaban los natahuelas, los caranquis, los cayambis, ¿no? Sí, esos grupos étnicos, ¿no? Que le resistieron al Inca, fueron sometidos, no sometidos totalmente en Yaguarcocha. Viste la historia que cerca de 5.000 indígenas fueron asesinados ahí y las 5.000 cabezas botadas en el lago Yaguarcocha, y por eso se llamó Yaguarcocha, que es lago de sangre. Pero los incas no dominaron. Tuvo que haber un matrimonio para que haya paz. Y entonces, de ese matrimonio, Cacha y Huayna Cápac, sale Atahualpa, acá en el norte. Nació aquí, en Caranqui, nació Atahualpa. Y entonces ya todo el sector, que todo lo que es Ecuador, ¿no? Estaba, había lo que vamos a ver más adelante, cuando vimos ser regados esos grupos étnicos, así estaban a la llegada de los incas, ¿no? Sino que los indígenas de acá del norte eran pacíficos, ¿no? Y ellos añoraban muchísimo la ciencia. Cuando llegaron los españoles, ¿no? Y fíjense, antes de la llegada de los españoles, perdón, aquí tenemos nosotros unos vestigios arqueológicos muy importantes que se llaman las pirámides de Cochasquí. Esas pirámides fueron tapadas por los indígenas de acá del norte para que no lleguen los incas y no se tomen de la sabiduría que ellos tenían, ¿no? Entonces, des en cuenta que cuando llegaron los españoles acá, los españoles pensaban que el planeta Tierra era plano. Esa es la mentalidad de los españoles. Y llegaron en plena Inquisición, en pleno medioevo, en donde el clero tenía un poder hegemónico a nivel mundial y sometía a todo el mundo a la religión católica a la fuerza, con sangre. Entonces, cuando ellos llegaron acá, pensaban que el planeta era plano y que estaba sostenido, ¿no? Por 4 elefantes que estaban subidos sobre un galápago, ¿sí? Esos así pensaban que era la Tierra. Y mientras tanto, nuestros indígenas acá sabían que el planeta era redondo, ellos tenían conocimiento sabían y tenían medido todas las esferas que conforman nuestro sistema solar. Entonces pueden darse cuenta que ellos o sea, ellos sabían cuándo sembrar, cuándo cosechar, la posición del sol, de la luna en cada periodo, ¿no? O sea, de astrología sabían muchísimo. Es decir, que los conocimientos ancestrales que ellos tenían eran muy importantes. Y cuando los españoles llegaron acá, como una estrategia, ¿no? Primero los indígenas de acá, el imperio inca como tal fue traicionado por el montón de grupos étnicos o tribus, por decirlo así, que no estaban conformes y no se querían someter al imperio inca. Es por eso que un puñado de españoles, ¿no? Derrumbaron y destruyeron todo un imperio,
Porque es difícil entender cómo es posible que un puñado de 300 hombres, héroes españoles, sometan a miles y miles, que en una tarde 5.000 indios, chao. Entonces es complejo de creer eso. Entonces, la historia nos revela y ahora tenemos nosotros vestigios, como es, científicos, ¿no? Hay un video, me encantaría subir ese video, en donde encontraron un cementerio en donde están los primeros, o sea, rasgos en cuanto a la llegada de los españoles, en donde los cadáveres fueron muertos pero fueron asesinados por armas letales españolas, o sea, las balas y las lanzas que tenían ellos, los escarabuces, ¿no? Entonces, también entre ellos mezclados también cabezas destrozadas, porque sí que tenían otro tipo de rudimentos, otro tipo de armamentos, que eran las hachas de piedra. En eso es lo que nosotros, por ejemplo, si ellos vinieron con el metal y acá aún tenían armas de piedra, entonces la diferencia tecnológica era tremenda. Pero a pesar de eso, mientras la montonera gana, pero no fue así. Sí, fueron apoyados por un montón de tribus, ¿no? Que no estaban conformes con el sistema incario, porque si nosotros analizamos cómo estaban organizados políticamente el imperio incario, era muy interesante. No sé si llamarle socialismo o no sé si llamarle comunismo, pero el Inca, ¿no? Era responsable de que nadie pase hambre. Y entonces ellos sentían todo el sistema agrario, agropecuario, todo lo que sembraban era para todos. Es decir, aquí, todos los indígenas de nuestra región, no había hambre, no había una serie de rasgos morales con los cuales hoy son prácticamente desconocidos. Ellos no sabían lo que era robar, no robaban. Las casas de los indígenas, ¿no? Cuentan de acuerdo a las crónicas, ¿no? No había puertas, había un cordoncito que cuando estaba cruzado quiere decir que no había nadie, así que no entre. Entonces, todo ese tipo de conocimientos morales, y la ciencia que tienen ellos, los españoles se encargaron. Lo primero que hicieron como estrategia militar fue asesinar a todos los amautas. ¿Qué son los amautas? Los amautas eran las personas que tenían el conocimiento. En nuestro medio serían los científicos, los catedráticos, la gente que transmite los conocimientos a través de los colegios, universidades, ¿no? Institutos. A todos ellos se encargaron. ¿Para qué? Para someter a un pueblo, tenerle ignorante, porque un pueblo inteligente, un pueblo con conocimiento no se deja someter. Y entonces a ellos lo primero que hicieron fue asesinar a toda esa gente y es por eso que quedó un vacío en la historia, ¿no? De los indígenas hasta, que le digo, hasta la fecha. Entonces se perdieron un montón de conocimientos ancestrales, ¿no? Conocimientos muy importantes se quedaron en el olvido. Más bien fueron cortados de raíz. Ha quedado algo, como por ejemplo los conocimientos que tienen los indígenas sobre las plantas, y ya no todos, porque también se va perdiendo, ¿no? Ahora ya hay nuevos estudios, por supuesto, científicos, pero antes los indígenas sabían en qué momento, por darles un ejemplo, alguien tenía un cólico y sabían que con la manzanilla podían curarles ese cólico y entonces, o de pronto una infección estomacal, con la manzanilla se sanaban. Pero no era que cortarle cualquier manzanilla o tenerle seca a cualquier momento, ¿no? Sabían la fecha exacta de cuándo esa medicina duplicaba sus atributos medicinales. Entonces, todos esos conocimientos se fueron perdiendo a través del tiempo. Entonces, y ahora, por ejemplo, los indígenas en la actualidad dicen, ¿no? Que claro que fue robado, fue quitado, fue arrebatado a la fuerza, ¿no? Y eso es una pena, porque solamente pónganse a imaginar ustedes todo el sistema constructivo que ellos tenían, las grandes construcciones de piedra que hasta ahora la ciencia no se explica cómo es que ellos pudieron mover tremendas toneladas de piedras para hacerse, por ejemplo, Machu Picchu, allá en Perú. Acá nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Cerca de Cuenca, en Azogues, tenemos nosotros, ¿no? También vestigios y construcciones de piedra muy importantes, ¿no? Y es una pena, todo eso se perdió. No sabemos cómo lo hacían. Claro,
pensando en la tecnología que ellos tenían, ¿no? Entonces hay ciertas costumbres que se desaparecieron, prácticas iguales, tradiciones también. En parte sí se conserva la vestimenta. Aquí hay que tener bien en claro que ellos no tenían religión. Aquí es falso. Aquí sí yo me lleno la boca diciendo que ellos no tenían religión, porque ellos no tenían el concepto de Dios como lo que tenían los españoles cuando vinieron. Los españoles cuando vinieron tenían un concepto de Dios y su palabra estaba en la Biblia. Y querían obligarles, y les obligaron y sometieron, y en fin, y se hicieron católicos, o somos católicos gracias a eso, al sometimiento que tuvieron a la fuerza, ¿no? Y entonces ellos lo concebían, ellos no tenían un Dios, ¿no? Ni tampoco varios dioses, porque creo que ellos tienen el Dios Sol, Dios Luna, Dios Mar, Dios Agua, Dios Río, Dios Montaña, no es verdad. Lo que ellos tenían como conocimiento y admiraban y respetaban era que las cosas tenían un espíritu, había una fuerza, un poder desconocido, y había uno en particular que creó todo el universo que le llamaban Pachacamac o Oriantai. Y entonces este Dios, que para ellos no era Dios, sino una fuerza, algo que no se podía representar, ¿no? Y fíjese en lo que dicen las escrituras, ¿no? Dice, no te harás imagen de lo que creas que está en el cielo, porque no puede ser dibujado, no puede ser pintado Dios. Y ellos concebían un ser poderoso que se manifestaba a través del sol, de las estrellas, de la luna, y que modificaba y les daba el alimento todos los días. Las lluvias, las semillas crecían, entonces ellos entendían que había una fuerza poderosa tras de toda la creación, ¿no? Y esto es curioso porque para mí, que si ustedes leen las escrituras en el libro de Romanos, dice que para que nadie tenga duda de la existencia de Dios, Él se manifiesta en toda la creación, para que nadie tenga dudas de su existencia, ¿sí? Entonces, fíjense, a mi criterio, quienes deberían haber sido evangelizados son los españoles, más no los indígenas. Denme un segundo. Ya. Entonces, como les decía, quienes deberían realmente haberles evangelizado eran los indígenas, porque ellos tenían una creencia sobre un ser supremo que no podía ser materializado, no podía ser dibujado, no podía ser pintado, simplemente podían sentir a través de toda la creación. Y entonces tenían ceremonias en las cuales manifestaban agradecimiento hacia lo natural. No es que era el Dios, tierra, mamá, como dicen hasta ahora, ¿no? Completamente errados, la Pachamama. No, si no, no pensaban de esa manera. Ellos manifestaban su gratitud a cómo ese ser, ese espíritu inmenso que creó el universo, les daba el alimento todos los años. Entonces ellos sabían el momento del sol, el solsticio de verano, solsticio de invierno, conocían el Inti Raymi, todo lo que es el ascendimiento del sol. Entonces, ese movimiento del sol y el movimiento de la luna lo conocían perfectamente bien. Es por eso que les digo que la ciencia, el conocimiento ancestral que ellos tenían, ¿no? En cierta forma, hoy han heredado nuestras etnias, ¿no? No en su totalidad, porque se han perdido ciertas costumbres, ciertas prácticas, se han perdido, ¿no? Se están perdiendo dialectos, o sea, la forma de hablar, el alma, su idioma se están perdiendo. Ciertos rituales también se están perdiendo. Y ahora más bien se acercan al chamanismo más que a los rituales ceremoniales, en donde habían las prácticas de agradecimiento hacia lo natural, lo espiritual, esa cosa que es la cosmogonía, se llama, ¿ya? Entonces ellos han ido perdiendo ese tipo de cosas que les estamos diciendo. Hay ciertos rasgos también, tradiciones gastronómicas que también se han estado perdiendo. Hay ciertas normas de comportamiento que también se han ido perdiendo, porque ahora ustedes saben, ¿no? Ya por ejemplo, no robar, no mentir, no engañar, algo muy arraigado en los indígenas, ¿no? Y dense en cuenta, si nosotros analizamos, ¿no? La gente que vive en la ciudad es más deshonesta y no es tan sana como la gente de las áreas rurales. Aún tienen el pensamiento limpio, pero todo eso también se ha ido contaminando a través del tiempo, ¿no? Y entonces, yo creo, a mi criterio, les digo lo que
que lo que vinieron acá los españoles a enseñar, su credo, su Dios, porque tampoco es el que yo creo, por si acaso. Yo no creo en ese Dios que trajeron los españoles, ¿no? Y a la manera de cómo ellos lo presentaron. Porque para que tengan miedo, la iconografía religiosa del tiempo de la colonia, ustedes vayan a cualquier iglesia y van a ver, ¿no? Y la historia nos revela, o sea que el pueblo que gana en una confrontación de dos civilizaciones, la que gana es la que escribe la historia y la que somete. Y entonces la religión católica cuando vino fue bajo un sometimiento y lo que ha hecho a través de todo el mundo. Ahora, ya en el siglo XXI que estamos, entonces ya tenemos la oportunidad de decir, ¿saben qué? En qué sí creo y qué no creo. Entonces, cuando vinieron los españoles de acá y vieron que los indígenas tenían una serie de costumbres, ¿no? Que a criterio de ellos era idolatría y corría el riesgo de que los indígenas, porque después de todo, con la bandera de evangelización que ellos vinieron, ¿no? Eh, a la fuerza trataban de convencerles de que se hagan cristianos, entre paréntesis, ¿no? Entonces, cuando los españoles vieron que habían demasiados indígenas acá, hubo verdaderos genocidios. ¿En qué sentido? O sea, asesinatos de pueblos enteros, comunidades enteras, ¿no? Porque por estrategia militar, o sea, para poder tener dominio. ¿Me explico? Entonces, esas atrocidades trajeron los españoles acá y destruyeron muchísimo, les digo, muchos conocimientos centrales, mucha filosofía también de ellos que tenían. Y entonces se fueron perdiendo y se fueron mutilando una serie de creencias, costumbres, ciencia que ellos tenían y se fue al traste. Y entonces entre ellas trajeron su religión y vinieron, les digo, en plena Inquisición. ¿Qué es la Inquisición? Vayan y averigüen. Algo les voy a decir. O sea, lo digo esto porque hablamos de dónde nacieron y cómo se generaron las etnias. Entonces no vayan a pensar que también está hablando de religión. No, aclaro. Cuando ellos vinieron y sometieron a los pueblos indígenas a una religión que fue a la fuerza, ¿no? Ellos vinieron con una creencia de un Dios que ellos piensan que aquel que no está a favor de ellos simplemente les mataba y eran considerados herejes. Y la Inquisición daba permiso, o sea, licencia para que todo hereje, todo que no cree, ¿no? Y que tenga sus propias creencias, porque hereje es el que piensa, hasta la palabra les contradice, ¿no? Hereje es el que piensa, es la palabra, herejía es pensar. Entonces decían, están pensando y están yéndose en contra de nuestra iglesia, así que chao. Y entonces, y los primeros, hablando de la Inquisición española, que es la más sangrienta a través de la historia de la humanidad, no, ellos pensaban que todas las mujeres eran brujas, ¿no? Y que tenían que demostrar lo contrario. Y entonces hay un chisme de decirle, ve, yo le vi recogiendo hierbas de esa mujer, es bruja. Entonces le cogían, le sometían y les torturaban hasta que diga, confiese. Y entonces las torturas eran tan fuertes, ¿no? Dolorosas, de que todo el mundo confesaba, o sea, nadie se libraba. Y entonces, con esa creencia, esa inquisición que les digo, ¿no? Y solamente pensando en una parte, ¿no? Todos aquellas personas que pensaban diferente o de cualquier religión distinta, simplemente eran asesinados y tenían licencia para hacerlo. O sea, el Papa de ese tiempo se daba la bendición a todo ese tipo de asesinatos porque estaban luchando en el nombre de Dios, como que Dios les ha mandado a matar. Anda y mata. Por montones, aquellos que no me adoren, que no me quieran, que no me amen, a la fuerza quiero que me amen, vayan y mátenles, ¿no? Y entonces todo el mundo, los indígenas de acá, sí señor, de rodillas, adorando a un Dios que no conocían y que les presentaron a la fuerza. Y como ellos tenían muchas costumbres y tenían muchas, hablemos de rituales, ¿no? Ceremoniales, en las fechas del solsticio de verano, solsticio de invierno, y entonces los curas de ese tiempo dijeron, no, pues, estos están festejando aún a sus dioses. Vamos a quitar, a ver, ¿en qué mes? En junio, que es, ¿a quién festejamos en el mes de junio? A San Juan, perfecto, entonces en junio, San Juanes. Y entonces nuestros indígenas en la actualidad, cuando festejan el Inti Raymi, no les fechas la cosecha, decimos los San Juanes y todo el mundo hemos ido hacia el zapateo, ¿no? Ustedes han visto, en junio. Van, ahora ya no va a haber.
o no sé si ahora en este mes de junio salgan, ¿no? Porque después de todo están tan arraigados que si en Otavalo estaban saliendo a jugar fútbol, no sé qué vaya a pasar ahora, ¿no? Porque son, como es, ceremonias, costumbres bien arraigadas. Y no es que están festejando a San Juan. Pregúntenle quién es San Juan. Yo les pregunto a ustedes a cuál San Juan se festeja. Apuesto que ni siquiera ustedes, que son católicas, la mayoría, digo, lo sé, ¿no? Que me digan acá el San Juan festejan. ¿A cuál Juan? ¿Juan el Bautista? ¿El Juan Apóstol? ¿Cuál Juan? Si hay cientos de Juanes y canonizados también. Entonces hay que averiguarnos, ahí está. Las imposiciones que ni siquiera saben por qué. Y entonces van a ver ustedes en junio que el clero, los curas, taparon una fecha para que festejaban los indígenas, se llama aculturización. Entonces dijeron, en esos meses para que, no están ustedes festejando al Inti Raymi ni al Dios, sino aquí, a San Juan. Y entonces ellos también se convencieron de que están festejando a San Juan. Y eso es lo que nosotros festejamos y vemos los San Juanes. Entonces, ¿qué nomás tenemos en cuanto a costumbres y rasgos dentro de la gastronomía? Las etnias tanto de la sierra, de la costa y en cuanto a la Amazonía tenemos. En la sierra tenemos costumbres gastronómicas que hasta ahora conocemos, gracias a Dios, no se han desaparecido, aunque ya la gente prefiere una hamburguesa a un hornado, ¿no? Prefieren una pizza a una buena fritada, ¿no? Entonces, hay costumbres que también que a nosotros ya casi se ha convertido casi en un lujo. Comer hornado, fritada, el cuy, el yaguar locro, el motepillo, la humita, el tamal, el quimbolito, que son gastronomías destacadas de la sierra, ¿no? Eh, yo no sé, ¿no? ¿Por qué? Eh, ustedes han visto que, o escuchado, ¿no? Que el cuy es un animalito, ¿no? Un animalito que crece como, o sea, se reproducen como cuyes, ¿no? Vulgarmente, como conejos. Se crecen hartísimos, o sea, se multiplican. Quiere decir que hay hartísimos. Yo no sé por qué el cuy es tan caro. Un plato de cuy es $18. Si cuyes hay a morir. Y son carísimos, yo no entiendo, ¿no? Hay la misma cantidad que los pollos y se reproducen más rápido que los pollos. Y en menor tiempo les matan para comer. Bueno, en la costa tenemos nosotros los ceviches, ceviche de concha, de camarón, bandera, la sopa marinera, los cangrejos, el bolón de verde, el tigrillo, hay tantas comidas, ¿no? Riquísimas que son propias de nuestra gastronomía. ¿Qué viene arrastrando o vienen de atrás de nuestras etnias? En la Amazonía tenemos el maito, la chicha, la jora, la guatusa y el chontacuro. Hay algo que pasó, bueno, cuando yo he pasado parte en las tareas, que tenían que formarse por grupos y demostrar lo que ya hicieron, ¿no? De los grupos étnicos. Era lindo que las chicas, por iniciativa de ellas, yo no les, como es, ni les sugerido ni cosa por el estilo, pero dice, ¿sabe qué? Nosotros queremos hacer una representación y, y los grupos, las chicas que ya pasaron por esta asignatura, se vestían, ¿no? Del grupo étnico que les tocaba, y todo el curso comíamos y veíamos los rituales que ellos hacían, o sea, representando de nuestras etnias, ¿no? O sea, exponiendo a cada etnia, porque la tarea era por grupos que hagan una exposición de las diferentes etnias. Y por iniciativa propia de las chicas, les digo, todos comíamos como lo que hacen los indígenas, ¿no? Entonces eso fue bonito, ese compartir con las chicas que ya están en el grupo de Crucial Rodado también, porque he dado esta asignatura y a otros cursos también. Y fue muy agradable, muy lindo ver, ¿no? Que tomen conciencia y acepten y vean, y las personas que son propias de sus grupos también, y los otros que no, pero estaban representando. Fue algo muy, muy, muy lindo, ¿no? Tener esas vivencias, ¿no? Realmente es maravilloso ver sus ropas, sus vestimentas, sus adornos, la comida, ¿no? La gastronomía. Y a esto yo pienso que hay una especie
eh, no sé, qué se contrapone, ¿no? A mí al menos me causa un poquito de, no sé, eh, es como una especie de lucha. Es lindo ver a esas etnias con sus costumbres y todo, pero tampoco tenemos que obligarles a que sigan viviendo como ellos estaban viviendo, ¿no? Porque ahora ya queda para el museo, para la fiesta ceremonial y para el turismo nada más, ¿no? Pero arraigados y que se mantengan. Muchos ya están siendo rebeldes y ya van cambiando y entonces el mestizaje es mucho más fuerte, ¿no? Que las raíces étnicas que ellos tienen, ¿no? Se están borrando. Entonces, pero tampoco les podemos obligar a que caminen, que estén con sus sombreros, con sus alpargatas, por ejemplo. O antes que había las oshotas, eran unas alpargatas más gruesas, llamaban oshotas. Y en fin, un poco de vestimenta que hay allá. Yo tengo entendido, sé que, por ejemplo, la ropa indígena de los otavaleños, de Caranqui, es carísima. Es casi $500 una mudada. Entonces es cara también la vestimenta, es un lujo, realmente, ¿no? Pero créanme que, no sé a ustedes, pero yo cuando les veo a las chicas cuando llegan al IRCA con las vestimentas de Otavalo, de Caranqui, es hermoso ver eso. O sea, nosotros tenemos una suerte de ver aún esto, ¿entienden? O sea, a mí me encanta verles, ¿no? Yo digo, verles cuando vienen vestidas así, es lindo. Me roba la mirada, es lindo verles, ¿no? Que sigan guardando esas costumbres, que no se avergüencen, porque muchas personas se avergüenzan, ya no se quieren vestir de esa manera, ¿no? Entonces, dentro de las fiestas que tienen como costumbres, tenemos algo que a nivel nacional se mantiene, es la Mama Negra, el Corpus Christi, el Paseo del Chagra, el Inti Raymi, ¿no? Que aún nosotros, hasta esperamos ver eso, ¿no? Aunque sea de manera de turismo, pero lo vemos. En cuanto a la música, también hay cosas muy lindas. De pronto, miren, hay un género de esta música que es del yarabí, ¿no? Eh, no me acuerdo qué poeta o qué escritor o qué, me parece que era un antropólogo, alguien famoso, dijo que los ecuatorianos, se sorprendía sobre los ecuatorianos, que ellos bailan con música triste, o sea, se alegran, bailan, festejan con música triste. Y es verdad, por ejemplo, ustedes, fíjense en Yo quiero que a mí me entierren, y le cantan y le bailan, ¿no? Y es realmente triste, ¿no? Yo me acuerdo, en una de las clases que teníamos, nos reíamos todo el grupo, ¿no? Porque yo trataba de meterme en el asunto de la música, ¿no? Y me acuerdo, el- había una canción en particular que le cantaban bastante en la Tacunga, que en este momento no me recuerdo muy bien cómo es de esta, que le rompen el corazón, no me recuerdo muy bien esta canción, qué pena. No me recuerdo, pero eh, escucharle la canción, sí, escucharle la canción, nos reíamos, pues decíamos, sí, es verdad, está delirando el tipo y está bailando. Era chistosísimo. No me recuerdo, me decía, en algún momento me acuerdo, les digo, mire, ¿se acuerdan que era una canción? Les comento. Entonces, dentro de los géneros que nosotros tenemos, canciones hermosas, que después de todo ya los jóvenes no quieren cantar, no quieren tocar. O sea, porque ahora tenemos una serie de géneros que son, a mi criterio, respeto lo que ustedes estén pensando, respeten lo que yo pienso. Eh, Música extranjera que no tiene poesía, ¿no? Que lo único que vende realmente son los videos eróticos, porque el sexo vende, ¿no? Y las mujeres ahí arrodilladas abajo al piso, mientras el galán baila por allá con el trozo desnudo, las chicas también casi, y si escuchen lo que cantan, ¿no? Y no hay poesía, y es horrible escuchar, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes, si les encantará, y es triste ver que en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, los niñitos estén bailando el perreo, que no les corresponde a la edad que ellos tienen.
o sea, un género de baile que es para adultos. Y se festejan y se ríen viendo que las niñitas estén bailando, por ejemplo, el baile de la botella, ¿no? Que es un baile erótico, sensual, erótico, y sabemos a qué se refiere y sabemos cómo va. Y vemos a niñitas, ¿no? Bailando en ese sentido. Entonces, todo eso se va dañando, se va tergiversando y se va descomponiendo. Y entonces, si la verdadera música, en donde, si ustedes escuchan las bachatas de ahora, no sé, los géneros que hay ahora, no me recuerdo muy bien, pero donde no hay poesía, no hay letra, no hay melodía, y todo música electrónica nada más, no hay melodía, no hay sentimiento, no hay un compás que de pronto no haya una genialidad en música, no hay. Y entonces todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Aquí, no sé si es que aquí nos permite, creo que sí, voy a hacer, es escuchar una serie de géneros, ¿no? Esperemos escuchar. Vean, solamente escuchen la melodía. Esta compilación es de varios géneros. Me proporcionó un estudiante. No se escucha, dicen. No, qué pena. Pero bueno, ustedes tienen el. Ahí, dicen, ahí, por ahí. Es que le quité los audífonos, eso es lo que pasó. No ve, dicen, por vacilarme a mí que me acerco a hablar con los audífonos. Miren qué hermoso, sí o no, que es lindo. Y qué pena que se vaya perdiendo y solamente queda para el folclore, queda para los turistas, ¿no? ¿Cómo era la canción? Ya me acordé la canción, la que dice Pobre corazón. Pobre corazón entristecido, esa. Esta es Y música. yo pensé que era malvado instinto. El David, pero no música, qué triste que es esto. Solo escuchen ese tono nomás.
la marimba, el andarele, la bomba del chota. A pocos jóvenes les gusta esta música realmente. Bien, ¿sí me escuchan? O tengo que ponerme los audífonos. No, no, Sí, sí. está bien. Ya, ya sí me escuchan entonces, para no poner los audífonos, porque hay unos. Bueno, espera, vamos a dejar ahí para luego seguir avanzando. Nos quedamos estamos casi en la mitad. Eh, para no cansarnos mucho y luego, como este sistema de grabación, parece que cuando se va demasiado tiempo, no puedo subirle yo al aula virtual. Entonces, por eso vamos por el momento a dejarle ahí. Nos quedamos en lo que son la religión. No sin antes, o sea, hablarles con respecto de que, y ya les vuelvo y repito, ¿no? O sea, ellos no tenían una religión como tal, un credo, un pensamiento, una filosofía, sí, ¿no? O sea, quien vino con la religión ya saben y de qué manera un Cristo derrotado, crucificado, ensangrentado, todo él horriblemente, que digo, torturado, ¿no? Entonces, y así nos presentan hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. ¿Qué más nos destaca a nosotros como país? Es el deporte. Aquí están los grupos que yo les decía, ¿no? Y con esto vamos a terminar, ¿no? Aquí tenemos 45 grupos étnicos, algunos de ellos se han fusionado, ¿no? Y de aquí es el grupo, a ver, ya les mandé a hacer de las diarias a ustedes, la tarea. No todavía. Ya verán, ustedes son 8, ¿sí, no es cierto? 8 hasta donde yo voy. Van a coger, verán, de acuerdo a su número de la lista,
¿sí? Van a generar, a ver, ¿cuántos grupos? 3 grupos. Uno es para la costa, otro para la sierra y otro para el oriente. Como son 8, ¿no? Le vamos a dividir. Y yo les escribo al aula virtual de cómo formen los grupos, porque ahí también está puesto ya las etnias de a quién y quién va a ser, porque eso depende del grupo de estudiantes, para que hagan una investigación sobre los grupos étnicos, ¿sí? Y hacer una exposición también, como lo que están viendo ahorita, ¿no? Ya vamos a ver el resto de las etnias, más bien todas las etnias, la mayoría de ellas al menos, que hay un registro, ¿no? De las que no hay, ya no se puede hacer nada, porque hay unas que ya no se tiene registro de nada. Entonces, en el aula yo les voy a poner los grupos para que ustedes hagan esa tarea. Aunque la tarea ya está subida ahí, lo que nos falta hacer son los grupos. No sé si estará puesto ahí los grupos de acuerdo al orden de lista, no sé. Entonces, eso tenemos que ver luego. ¿Sí? Por el momento vamos a quedar ahí. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Sí les parece? Estamos, ¿no? Para continuar en la siguiente clase el resto y para grabarle luego. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, les No, claro lo que hemos venido viendo hasta aquí en cuanto a las etnias. Como no me dicen nada, parece que sí. Voy a dejar de grabar en este momento.